Ya, muy buenos días a todos, nuevamente bienvenidos, nuevamente gracias por estar participando de este PS de viernes, bienvenido también a Nacho que también nos está acompañando hoy como todos los diferentes PS de viernes. En el pod, en la ventanita que ustedes ven en la parte inferior, ustedes ahí tienen la URL de la sala, la cual pueden compartir con sus contactos, con sus contactos de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera, sus amigos, bueno, quien pueda y desee conocer sobre estos trucos que estamos mostrando. Hoy vamos a seguir con la clase de Lightroom, seguimos con el primer módulo y Ignacio Nacho Yedoc también nos va a continuar o a ampliar un poco más el tema del cual estaba hablando en el PS de viernes pasado, que eran datos variables en Photoshop. Para los que se han perdido los PS de viernes pasado, recuerden que pueden tener acceso a las diferentes grabaciones. En algunos casos nos podemos demorar una semana, un poquito más de una semana, pero todas las grabaciones igual eventualmente quedan listadas dentro de la página de PS de viernes para que ustedes puedan revisarlas posteriormente. De hecho, aquí estoy dejando la URL. Vamos a empezar entonces compartiendo de una vez la pantalla y vamos a compartir. Sí, Jorge, muchas gracias por recordarnos. Sí, la última no está, por eso estoy diciendo que a veces nos demoramos un poquito más de una semana. Muchas gracias. Listo, estoy compartiendo entonces ya la pantalla. Por favor, me confirman en el momento en que ya estén viendo mi pantalla correctamente. Y voy a abrir entonces Lightroom. Perfecto. Vamos a abrir entonces la aplicación. Vamos a tal vez disminuir un poco la resolución de la pantalla. Bueno, por hoy dejémosla así. Bien, como les decía, hemos estado hablando exhaustivamente de este primer módulo, el módulo Library. Seguramente se habrán dado cuenta ya la importancia que tiene este módulo porque es donde hacemos el proceso de importación, donde hacemos el proceso de adición de metadata, hacemos catalogación de imágenes, filtrado de imágenes. De hecho, en el PS de viernes pasado vimos precisamente eso, cómo podíamos realizar el proceso de filtrado de estas imágenes e incluso los videos, porque recuerden que en estas versiones del Lightroom, en estas últimas versiones, también tenemos soporte para importar el video. Bien, entonces hoy básicamente vamos a ver otros temas que corresponden a la creación de collections o colecciones, que también es otra forma de administrar todas las imágenes o todos los assets que nosotros podemos tener aquí. Digo assets porque, insisto, podemos tener imágenes también. Vamos a mirar algo también de este módulo que se llama el módulo de mapas, con el cual también podemos catalogar y organizar y nuestros assets. Y finalmente vamos a ver algo que se llama el revelador rápido, el procesador rápido dentro del Lightroom. Y tal vez esto es lo que alcanzamos a ver hoy. Entonces empecemos rápidamente. Nosotros tenemos en la parte izquierda una serie de paneles, algunos de estos ya los hemos estado viendo. Y dentro de esos paneles tenemos un panel que se llama el panel de Collection. Este panel de Collection, como su nombre indica, tiene unas carpetas especiales que se llaman Collections o colecciones. Y son unas carpetas especiales porque son carpetas virtuales. Es decir, si nosotros agregamos imágenes a estas carpetas, en realidad no estamos agregando imágenes originales, sino que lo que estamos haciendo es como organizar las imágenes que ya existen. Entonces, por supuesto, para crear un collection, simplemente lo que hacemos es clic sobre este icono y le decimos que vamos a crear una colección o un collection. Y le damos el nombre. Entonces vamos a hacerle aquí, por ejemplo, PS de viernes, nuestro nombre. Y como existen unas categorías, unas carpetas, yo puedo agregar este collection dentro de una categoría o carpeta, lo cual me ayuda pues a encontrar posteriormente esas collections. De hecho, voy a cancelar y yo puedo decirle primero que me cree un collection set, que es básicamente una carpeta donde se agrupan diferentes collections. Voy a decirle que esta es la carpeta de Marlon. Puedo vincularla o enlazarla o meterla dentro de otro collection set que ya existe, en este caso, es decir, como anidarla, y aquí tengo entonces la carpeta Marlon y la carpeta donde vienen los Smart Collections por defecto. Entonces, ya teniendo seleccionada esta carpeta que va a agrupar collection, entonces vamos a decirle que vamos a crear un nuevo collection. Vamos a decirle que este collection se llama PS de viernes y le voy a decir que ese collection y de hecho todos los collections que yo voy a estar creando los voy a guardar entonces dentro de ese set o esa carpeta que se llama Marlon,
también lo podría crear pues o meter dentro de otro collection que ya existe. También tengo la opción de definir este collection como un target collection. En este caso no lo voy a hacer, pero podría hacerlo. Y vamos a hacer clic en el botón de crear. Entonces aquí tenemos la carpeta contenedora y aquí tenemos el collection que acabo de crear. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces nosotros con ese collection? En realidad es bastante sencillo. Nosotros podemos simplemente tomar las imágenes que nosotros deseemos y las vamos arrastrando a ese collection. Entonces arrastramos aquí una, aquí arrastramos otra imagen y aquí arrastramos otra imagen. Observen que aparece un icono de más. Ese icono de más es como si me indicara que está duplicando las imágenes. Sin embargo, en realidad esas imágenes no están duplicadas. Estas imágenes simplemente están organizadas dentro de esta carpeta virtual, pero la ubicación sigue siendo la carpeta original. Entonces, podemos organizar unos collections de acuerdo a los criterios que nosotros necesitemos, las imágenes que más nos gustan, unas imágenes que vamos a utilizar para un proyecto particular, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento nosotros podemos tomar esta imagen y removerla. Observen que removí una imagen súper fácil. La seleccioné, presioné la tecla Delete, pero la imagen original no se ha eliminado. Voy a eliminar, por ejemplo, esta imagen de esta tablet. Y si vengo a las carpetas, observen que las imágenes originales siguen estando ahí. Entonces yo puedo guardar todos los elementos que tengo aquí, los puedo meter dentro de un collection y es una forma de catalogar también estas imágenes. Otra forma adicional de catalogar estas imágenes. Y en algunos casos nosotros necesitamos agrupar algunas imágenes de forma temporal. Es decir, no queremos crear un collection permanente, sino que necesitamos crear una carpetica para mirar de forma independiente algunas imágenes. De pronto, si tenemos muchas imágenes en nuestras carpetas o en nuestro disco duro, nosotros queremos solamente mostrar unas imágenes de forma temporal, pero de forma independiente. Entonces, si yo hago clic derecho sobre el collection que ya creé, aquí hay una opción que se llama Target Collection. O cuando voy a crear un collection, también le puedo decir que voy a crear un... cuando le digo aquí que voy a crear un collection, perdón, también le puedo decir acá que configure ese collection como un target collection. Entonces vamos a, como ya está creado esto, simplemente voy a darle clic derecho y voy a seleccionar la opción de configurarlo como un target collection. Y aquí me aparece un símbolo de más. Voy a eliminar algunas de estas imágenes y lo que voy a hacer es nuevamente ir al modo grilla. Y si necesito alguna imagen, vamos ahora a verla en modo lupa, vamos a evaluar estas imágenes. Me gustó esta imagen. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para agregar esa imagen al collection es presionar la letra B. En el momento en que presiono la letra B, automáticamente esta imagen se agrega a este collection y observen que aquí hay un número 2 indicando que hay dos imágenes. Vamos a agregar esta también, presionamos la letra B y así entonces estamos agregando rápidamente imágenes a un collection de tipo target o target collection, lo cual corresponde a una especie de collection temporal, por decirlo de alguna manera. Y podemos utilizarlo pues de las dos formas, o de una forma permanente o de una forma temporal mediante el collection, los tipos de collection que les estoy mostrando, el target o el normal. Y finalmente tenemos también otra opción que se llama Smart Collection y como su nombre indica es un collection más inteligente, es más dinámico. Entonces voy a seleccionar para crear un... bueno, antes de crear ese Smart Collection, si yo ya no quiero que esto sea un Quick Collection, entonces hago un clic derecho y lo desmarco para que ya no sea un Target Collection, entonces ya no va a estar habilitado el atajo de teclado que yo les estaba indicando para agregar rápidamente las imágenes a este Collection. Entonces vamos ahora sí a crear un Smart Collection. Entonces hago clic en este botón, en esta opción, perdón, y él me pregunta el nombre. Vamos a darle TMP SC de Smart Collection. ¿Dónde lo voy a guardar? Entonces lo voy a guardar en esta misma carpeta o collection set que se llama Marlon. Y aquí entonces me va a indicar cómo va a ser el filtrado de esas collection. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que yo quiero agrupar dentro de este collection todas las imágenes que tengan un rating. Recuerden que el rating son las estrellitas y que ese rating sea mayor o igual que, por ejemplo, 3 estrellas. Entonces quiero las que tengan 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas. Y yo puedo aquí seleccionar otras características, las que no sean 4 estrellas, las que sean exactamente 4 estrellas, las que sean mayor o menor que determinado rango. O también puedo agregar más parámetros de filtrado. Aquí le puedo decir yo quiero es, por ejemplo, los que tengan determinado color, label, que son esos colores que nosotros aprendimos a utilizar
en la clase pasada, dependiendo de la fecha, dependiendo de la información de la cámara con que fue tomada, dependiendo del tamaño, etcétera, etcétera. Vamos a dejar solamente, para que no nos perdamos y entendamos fácilmente, vamos a dejar solamente la opción de rating. Le decimos crear y observen que cuando venimos entonces a este Target Collection, en este momento ahí me aparecen algunas imágenes ya configuradas. En este momento me aparecen 12 imágenes. Vamos a eliminar, bueno, dejémoslo así, vamos a eliminar más bien el filtro. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos tres estrellas. En este caso, aquí me está apareciendo el número de imágenes que hacen parte de ese collection. Entonces, ¿por qué digo que es inteligente? Porque resulta que cuando yo vengo y selecciono una imagen, por ejemplo, vamos a seleccionar, vamos a seleccionar todas las imágenes. Vamos a seleccionar esta y le voy a decir que son 5 estrellas. Bueno, aquí lo que pasa es que tengo un filtro, vamos a eliminar aquí. Off, para eliminar el filtro, listo. Tenía un filtro activo, entonces como tenía un filtro activo no me estaba dejando ver el resultado de ese collection, de ese Smart Collection. Entonces aquí tenemos ya todas las imágenes que hacen parte de este Smart Collection. Ahora, ¿por qué hacen parte de este Smart Collection? Porque cumplen con el parámetro de filtrado que yo indiqué. Yo le dije que necesitaba las imágenes que tuvieran 3 estrellas o más. Esta tiene 3, esta tiene 3, esta tiene 4, esta tiene 5 y así sucesivamente. Yo puedo modificar ese collection, entonces hago un clic derecho y le digo que voy a, bueno, lo puedo renombrar en caso de que no me haya gustado el nombre, pero puedo editarlo, y al editarlo le voy a decir, ¿sabe qué? Yo quiero las que tengan 4 o más. Le digo salvar y observen que automáticamente se actualiza, solamente están las que tengan 4. O voy a seleccionar las imágenes y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta imagen, que no estaba anteriormente, esta canasta con estas flores, y vamos a decirle que esta imagen es de 5 estrellas. Entonces, si vamos a saltar al Collection, Smart Collection, observen que automáticamente ya la imagen está aquí. Y por supuesto, si voy y le cambio las estrellas o el rating, entonces también automáticamente se está actualizando. Entonces, observen que estas opciones de Smart Collection y de Collections en general permiten que nosotros agrupemos las imágenes de una forma bastante inteligente para que nosotros posteriormente podamos acceder a ellas y no necesitamos en algunos casos, por ejemplo, marcarlas o etiquetarlas si no necesitamos, sino que simplemente las agrupamos y posteriormente borramos esos collection porque pues ya no los vamos a necesitar. Entonces simplemente venimos acá, hacemos clic en este botón, removemos los collection, de hecho vamos a remover de una vez el set y listo, ya no los necesitamos. Ahora, dentro de los módulos que tenemos en la parte superior, vamos por primera vez a salir un momento del módulo Library y nos vamos a encontrar con un módulo que se llama el módulo de mapas. Entonces, cuando hacemos clic en el módulo de mapas, dentro de esta ventana nos aparece una versión de Google Maps. Aquí tenemos, y aquí está indicado pues tal como ustedes lo pueden ver en Google Maps. Así también en Google Maps ustedes pueden decir que quiero ver los caminos o las carreteras, o que quiero ver la visión tipo satélite, tipo terrestre, bueno, los diferentes tipos de vista que tenemos acá, o el modo híbrido. Es, como les digo, igual que en Google Maps, yo puedo hacer un zoom, o acercarme o alejarme, y básicamente esto es Google Maps. De hecho, en la parte izquierda inferior ustedes van a encontrar aquí el icono de Google que está indicando que esto es Google Maps. Ahora, ¿para qué sirven los mapas? Simplemente son otra forma de catalogar. Entonces, observen que esto es Bogotá, de hecho, Bogotá, Colombia. Entonces, supongan que yo tomé una fotografía y yo sé que, bueno, en algunos casos, dependiendo de la cámara, algunas cámaras tienen GPS incorporado, entonces automáticamente va a ingresar la información de la ubicación. Pero en este caso vamos a tomar, por ejemplo, vamos a ver qué imagen tomamos. Vamos a tomar, por ejemplo, esta imagen y vamos a decir que esta imagen la tomamos aquí donde dice Mosquera. Entonces, lo único que yo tengo que hacer simplemente es arrastrar la imagen. Al arrastrar la imagen, aquí me aparece un pequeño icono que me está indicando la ubicación. Y en el mismo momento en que estamos indicando o que arrastramos esa imagen, entonces la imagen ya tiene una información de GPS. Y esa información de GPS ustedes la van a encontrar en esta área, en esta casillita que estoy seleccionando. Supongan que esta segunda imagen la tomé en Bogotá. Observen que no tiene información de GPS, entonces vamos a tomar esta imagen y la tomamos por aquí, por ejemplo.
Entonces al arrastrarlo también esta imagen automáticamente ya tiene información de GPS, o sea, la ubicación de donde fue tomada esta imagen. Y en la parte superior aquí tenemos un filtro. Entonces desde acá nosotros podemos decirle que me muestre las imágenes que están visibles en este momento dentro del mapa y observen que en la parte inferior solamente estamos viendo estas dos imágenes. Las otras no tienen información de GPS y tampoco están dentro de esta área del mapa. Y yo puedo, si coloco el puntero encima, si hago un rollover, observen que el iconito empieza como a saltar, indicándome a cuál imagen corresponde. También puedo decirle que me muestre solamente las imágenes que están etiquetadas o que tienen información de GPS. Y cuando hago eso, observen que las demás imágenes en la parte inferior, en el fill strip, aparece grisada. Y las imágenes que sí están etiquetadas, entonces aparecen pues ya en el color normal, o que me muestre por el contrario solamente las que no están etiquetadas, por ejemplo si yo quiero empezarlas a etiquetar, o simplemente que no tenga absolutamente ningún tipo de filtro. Y yo puedo también hacer lo siguiente. Vamos a alejarnos aquí un poquito. Bueno, tal vez fue mucho, entonces acerquemos por aquí. Yo puedo aquí, cuando entro en el módulo de mapas, entonces en la parte izquierda tenemos el Navigator, que pues también está en el módulo Library, y tenemos algo que llaman los locations. Entonces voy a crear un location, hacemos clic, y él me dice que la ubicación, en este caso él la reconoce automáticamente, pero yo podría cambiarlo, él me dice que este location es Bogotá. ¿Dónde lo voy a guardar? En la misma carpeta mis locations, o yo puedo crear otra carpeta, no hay ningún problema, que es esta carpeta que tengo aquí. Y con esta opción de radios, entonces yo defino el rango que corresponde al área que yo quiero enmarcar. Como yo quiero enmarcar Bogotá, entonces observen que aquí hay un radio de kilómetros. Aquí estoy definiendo, por ejemplo, 12 kilómetros. Vamos a darle un poquito más, por ejemplo, 14 kilómetros. Ese es el área entonces que corresponde a Bogotá. Entonces le digo aquí crear, ya creamos esa ubicación y todas las imágenes que yo arrastre y que queden dentro de esa área, dentro de ese rango, automáticamente están agregadas en este location. ¿Por qué es importante o por qué es interesante ese location? Porque si yo en este momento estoy en otra parte del mapa y yo quiero ir y mirar las imágenes que se tomaron en Bogotá, porque yo ya agregué el location, entonces vengo y hago un rollover y luego hago un clic en este botoncito y observen que automáticamente me lleva al área de Bogotá. Necesito etiquetar unas imágenes que se tomaron en Lima, entonces simplemente escribo acá arriba Lima y él me dice, bueno, Lima, Perú o Lima, Estados Unidos, Lima, Perú. Hago un clic, aquí tenemos Lima, podríamos hacer el proceso de etiquetado, entonces normalito, de hecho también podríamos crear un location, igual que lo que hicimos anteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, esta es otra opción que nosotros tenemos también para administrar y para gestionar las imágenes. Recuerden, algunas cámaras actualmente ya hacen ese proceso de forma automática. De hecho, los smartphones casi todos hacen ese proceso. Si usted tiene activa la función de location dentro de su smartphone, si no ha deshabilitado por seguridad esa opción, entonces cuando usted tome la fotografía automáticamente está indicándole cuáles son las coordenadas en las cuales se tomó esa imagen y automáticamente aquí también se reconocería esa información. Bueno, vamos a volver entonces al área del library. Y dentro del área del library entonces vamos a ver que desde acá nosotros podemos hacer un procesado de las imágenes, un procesado digamos un poco rápido, porque realmente el procesado se hace aquí, en esta área o en este módulo de revelado. Entonces, si venimos al módulo de revelado, ahí están todas las opciones de revelado, pero sin embargo, si yo necesito, también puedo hacer algunos procesos o algunas opciones de revelado también sencillas aquí mismo dentro del library. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esta imagen y vamos a mostrarlo en modo lupa. Presioné la letra E para mostrarlo en modo lupa. Y acá tenemos en la parte derecha el histograma de la imagen, que es una información muy importante cuando ya empezamos a hacer procesos o revelados o cualquier tipo de ajuste a la imagen que tenemos con la cual estamos trabajando. Este histograma, después vamos a estar explicando o hablando más del histograma. Pero básicamente el histograma me está mostrando la cantidad de información que tiene la imagen. Y es muy importante porque a veces viendo algunas imágenes ustedes las pueden evaluar visualmente y de forma rápida ustedes pueden definir si la imagen tiene algún tipo de inconveniente tonal, si tiene desplazamiento tonal, si tiene problemas en las luces, problemas en las sombras, etcétera, etcétera. Entonces generalmente de forma visual
digamos, usted podría analizar algunos problemas, pero hay otros problemas que no son tan fáciles de analizar, entonces en ese caso es mejor trabajar o visualizar el histograma. Bien. Más hacia la parte inferior nosotros tenemos otro panel que se llama revelado rápido, Quick Develop. Y desde acá entonces nosotros tenemos algo que se llaman los presets. Personalmente yo nunca utilizo los presets, o sea, los presets ustedes los pueden encontrar por ejemplo en Photoshop, si usted va a trabajar con curvas, con niveles, etcétera, dentro de Photoshop, ahí están los presets. Pero el problema de los presets pues es que funciona solo para ciertas imágenes. Entonces, digamos, los presets están orientados para personas que no tienen mucha experiencia con la herramienta, o si simplemente lo que usted quiere es experimentar. Pero nosotros pues ya estamos, queremos llegar al nivel Jedi, entonces vamos a trabajar entonces con las opciones que están más hacia abajo. Y por acá entonces, bueno, todavía no vamos a trabajar con la opción de recorte, pero por aquí podríamos definir las opciones de recorte. Y por acá abajo tenemos el balance de blancos. Normalmente el balance de blanco es uno de los primeros ajustes que nosotros hacemos a las imágenes. Y básicamente se refiere a que si una imagen tiene un buen balance de blanco, pues tenemos un tono natural en la imagen. Si usted ve una imagen y ve que la imagen tiene una tonalidad extraña, se ve muy verde, muy amarilla, muy naranja, etcétera, eso se puede notar, por ejemplo, en las pieles o en algunos tonos, se puede notar más que en otros. Entonces, en esos casos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que lo más probable es que tenga la imagen un problema de balance de blancos. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, he visto en Photoshop personas que se acostumbran a trabajar, por ejemplo, con las curvas o con los niveles, y muchas veces gastan 3 o 4 horas tratando de ajustar una imagen que se ve extraña, y resulta que no analizaron que el problema es simplemente de balance de blancos y que con un solo panel dentro de Photoshop, en el balance de blancos, ustedes pueden hacer ese ajuste y la imagen queda correcta. Bien, entonces, por defecto aquí el balance de blanco me indica que está as shot, es decir, tal como se tomó con la cámara. Pero si hacemos un clic, entonces desde acá nosotros podemos hacer un balance de blancos automático. Esto, pues, al ser automático, entonces, dependiendo de la imagen, podría ser beneficioso para la imagen o podría no ser beneficioso para la imagen, como lo estamos viendo en este momento. De hecho, de una vez observen que en el momento que nosotros hacemos cualquier tipo de ajuste en la imagen, en la parte inferior, en el film strip, nosotros encontramos un icono que no está en ninguna de las otras imágenes. Bueno, por aquí creo que sí están, no, en ninguna. Es este icono pequeñito que estoy seleccionando que tiene un más y un menos. Eso quiere decir que la imagen ya tiene ajustes. Entonces, auto no nos sirvió, entonces vamos a seleccionar la opción de Custom. La opción de Custom quiere decir que usted va a ajustar estos valores que tenemos en la parte inferior. Vamos a dejarlo primero nuevamente a Shot, como está normalmente. Y tenemos, por ejemplo, las dos primeras opciones que tenemos aquí son las opciones de temperatura y las opciones de tinta. Todo esto corresponde a ajustes que van a modificar el balance de blancos, ya sea para mejorar o ya sea para empeorar el balance de blancos. Entonces acá, cuando tenemos el primer ajuste que corresponde al ajuste de temperatura, aquí básicamente me está hablando de la temperatura de la luz, que está normalmente medido en grados Kelvin. Entonces, si hacemos ajustes hacia la parte izquierda, estamos desplazando el color hacia la tonalidad verde. Y si hacemos clic en la parte derecha, estamos desplazando el color hacia la parte magenta. Observen. Bueno, y además hay 4 botones, ¿no? Y es importante tener en cuenta porque básicamente lo que hace es que los dos botoncitos de la mitad hacen ajustes más sutiles. Y los botones que tenemos en los extremos hacen ajustes más agresivos. Esto es, digamos, un proceso bastante general, por decirlo de alguna manera. O mejor, menos preciso. Si nosotros vamos al módulo de revelado, vamos a encontrar estos mismos ajustes, pero estos ajustes en el módulo de revelado van a ser más precisos. De hecho, están de forma numérica. Mientras que aquí no son tan precisos, pero pues algunos ajustes se podrían realizar sin ningún problema acá. Entonces, por ejemplo, vamos a modificar la temperatura y observen cómo si hacemos clic hacia la parte izquierda de la parte de la temperatura, entonces miren cómo estamos haciendo ese proceso de entintado. Y hacia la parte derecha, pues hacemos también el proceso opuesto. Entonces, hacia la parte izquierda, observen que está generando una tonalidad más, lo que llamamos más fría, una luz más fría. Y hacia la parte derecha estamos con una tonalidad más cálida. Entonces, si ustedes ven, si su imagen original está así, ustedes ya saben entonces que esta es una tonalidad fría, que ese es un problema de balance de color. Si ustedes, por ejemplo, en Photoshop se ponen a trabajar con curvas, con niveles, etcétera, pues no es correcto y difícilmente van a ajustar de forma rápida esa imagen. Entonces, lo que harían es buscar la opción de temperatura, porque hay paneles para eso y observen cómo podemos balancear la imagen. Claro,
Si empiezo a hacer más clics hacia la derecha, pues entonces ya nuevamente la desbalanceo porque estoy desplazando todo hacia la tonalidad o hacia el color o la temperatura más cálida. Y si hemos hecho ajustes y luego queremos resetear todos esos ajustes, observen, recuerden este iconito. Entonces yo vengo aquí a los presets y voy a seleccionar la opción Default Settings. Cuando selecciono esta opción Default Settings, entonces observen que el iconito en la parte inferior ha desaparecido porque la imagen está por defecto, o sea, he removido todos esos ajustes que yo he aplicado. Tenemos la opción de tinta o entintado. De hecho, hace rato creo que me equivoqué si no estoy mal, no recuerdo qué fue lo que dije exactamente hace rato, pero en realidad lo que estamos modificando con la temperatura, recuerden, es temperatura de color. Temperatura fría hacia la izquierda y temperatura cálida hacia la derecha. Y el entintado sí es la tonalidad que creo que les dije anteriormente, hacia la izquierda, entonces vamos agregando tonalidad verde y hacia la derecha tenemos tonalidad magenta, entonces observen. Miren cómo la tonalidad se va desplazando hacia los verdes y hacia la parte derecha, hacia los magentas. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si tenemos este tipo de inconvenientes, pues nosotros con el entintado podríamos hacer estos ajustes. Entonces aquí hay otros ajustes que vamos a ver posteriormente, pero esto los vamos a ver dentro del área de revelado, no lo vamos a ver dentro del área del library. Pero de todas maneras, en algunos casos, aquí también tenemos una opción que se llama autotono. Entonces, si las imágenes tienen unos desplazamientos tonales extraños, entonces nosotros podemos hacer clic sobre ese botón y en muchos casos, nuevamente este no es el caso correcto, pero en muchos casos esto suele ayudar. En realidad, yo calculo que más del 90% de las veces esto no funciona. O sea, idealmente deberíamos de aprender a hacer los ajustes correspondientes en cada una de estas áreas, en las áreas de exposición, de contraste, etcétera, etcétera, porque el autotono, la gran mayoría de las veces en realidad daña las imágenes. Solamente en algunos casos muy particulares he visto que funcione decentemente bien. Ahora, voy a volver acá nuevamente a los settings por defecto y vamos a hacer un pequeño, la imagen está correcta, por lo tanto entonces voy a hacer un ajuste, pero el ajuste pues en realidad va a dañar la imagen. Entonces observen cómo desbalanceamos totalmente la temperatura de la luz en esta imagen, pero lo que quiero mostrar es que si estuviera corrigiendo correctamente esta imagen y si yo tengo varias imágenes que tienen la misma característica tonal, entonces yo puedo venir por ejemplo aquí al área de grilla o acá abajo en el film strip y puedo seleccionar otras imágenes. Y al seleccionar otras imágenes, aquí es muy importante el orden de la selección. Esta primera imagen, que es la imagen del parámetro, debe estar seleccionada primero y luego si selecciono las otras. Entonces al seleccionar estas imágenes yo hago clic aquí en este botón que dice sincronizar esos settings, es decir, sincronizar todos esos ajustes que yo hice. Cuando hago clic me abre esta ventana y aquí está el listado de todos los tipos de ajustes que se pueden sincronizar. Entonces desde acá está el tono general, la curva, si yo he hecho ajustes porque es decir, aparecen muchos más ajustes de los que yo vi aquí, porque también, por supuesto, me sincroniza los ajustes que hacen parte del módulo de revelado. El caso es que aquí le voy a decir sí, sincronice todos estos ajustes y observen cómo las otras imágenes también están afectándose. Esto, recuerden, pues, miren, aquí ya se previsualizó, creo que se está demorando un poco la previsualización, pero aquí ya se hizo esa previsualización. Y recuerden que igual, claro, aquí dañé las imágenes, ¿no? Pero recuerden que en Lightroom técnicamente no estamos dañando nada, porque es como cuando si han trabajado con Photoshop, es como si en Photoshop estuviéramos trabajando con capas de ajuste. Entonces aquí, digamos, una comparación, no es tan válida la comparación, pero quiero como que tengan en cuenta eso. Es decir, aquí no estamos dañando los píxeles que hacen parte de esta imagen, aquí estamos agregando, recuerden, es metadata. Entonces yo puedo seleccionar estas imágenes, creo que seleccioné mal, seleccionar estas tres imágenes que tienen ajustes, observen, ahí está el iconito indicando los ajustes, y venimos acá y le decimos settings por defecto, y nuevamente tenemos las imágenes sin ningún tipo de ajuste de forma supremamente rápida. Por supuesto, también hay que tener cuidado de no ir a borrar ajustes de una imagen que ya hemos ajustado y que de pronto nos demoramos pues haciendo el ajuste para luego venir y eliminarlo. Bien, esto es entonces la clase de Lightroom del día de hoy, así que vamos a volver. Voy a
eliminar la opción de compartir la pantalla y voy a darle la bienvenida entonces a Ignacio. Recuerden que las preguntas las pueden hacer en la parte inferior, en el área donde dice preguntas. En el área de preguntas, por favor, no escriban sí, ni escriban sí señor, ni escriban te amamos Nacho, sino que escriben solamente las preguntas. Muy bien, Nacho, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha correctamente? Buenas tardes desde España y buenos días. Supongo que en Sudamérica estaréis amaneciendo en algunos lugares. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema que habíamos hablado la semana pasada del dato variable. Recordemos que nosotros dentro de Photoshop, al crear un documento nuevo, vamos a trabajar con este documento, podíamos generar diferentes capas, tanto de texto como de píxeles, para modificar ese contenido. Y arreglo a los datos que hubiera en una base de datos, pues en una base de datos como tal, no, finalmente sería en un documento de texto. Nosotros íbamos a poder ir generando nuevas imágenes partiendo de esa premisa. Voy a escribir aquí otra frase, voy a escribir un texto. Vamos a seleccionar esta tipografía, vamos a escribir, como veis, un texto. Recordar que aquí también colocábamos una imagen para poder modificarla, pero en este caso en lugar de una imagen voy a hacer primero una cosa. Voy a generar aquí una capa de color uniforme. Esa capa de color uniforme la voy a enviar a la parte inferior. Como podéis observar, aquí en la parte inferior tenemos ese color y tenemos el texto. Lo que voy a hacer ahora va a ser activar otra variable o otro parámetro diferente con el que no hemos trabajado, que sería el hecho en sí de poder modificar la visibilidad de una capa. En este caso en concreto tenemos esta capa de relleno de color y una capa de texto, y yo voy a entrar aquí y voy a decirle que dentro, de imagen, en variables vamos a definir esas capas. En este caso en concreto tenemos aquí la de relleno de color, y en lugar de activar de momento la sustitución de píxel, voy a activar la visibilidad y voy a llamarla color. Como podéis observar, dentro de color hemos generado un nombre de variable y ahora en el texto vamos a generar en la sustitución de texto la variable texto. Voy a confirmar que esto es lo que quiero. Ya tenemos las dos capas con dos nombres de variable, recordar color y texto, y voy a irme ahora a, en este caso, el Google Docs, esta hoja de datos que habíamos generado. Voy a copiar estas dos columnas y voy a generar una nueva hoja dentro de este documento. Aquí la tenemos para pegar las dos columnas. Recordar que por un lado tenemos texto y por el otro tenemos color. Antes de esto, dejarme que elimine este retorno y vamos a colocar aquí. Como podéis observar, aquí en color de momento no tengo ningún dato, tengo líneas simplemente. Voy a exportar este dato, esta hoja de Excel, voy a exportarla. Recordar siempre que hay que exportarla como CSV, y en este caso en concreto ya la tendremos exportada. Vamos a ir a nuestra carpeta, en este caso la tendremos dentro de descargas, vamos a decirle que abra descargas. Aquí tenemos esa hoja, esa exportación CSV, y fijaros que voy a entrar ahora otra vez dentro de Photoshop y voy a entrar dentro de imagen, variable y conjunto de datos. De esta manera vamos a importar ese conjunto de datos que, recordar, tenía simplemente líneas en el campo que habíamos hablado de color. Voy a seleccionar aquí la hoja, vamos a abrirla, vamos a confirmar, y como podéis ver, si yo voy moviéndome por los diferentes registros, está desapareciendo ese color. Podéis observar que está oculto, aunque yo en un principio no lo tuviera oculto como tal. Veamos qué es lo que ocurre. Cuando yo genero una variable, volvemos al Google, una variable
de visibilidad, recordemos que color era para activar la visibilidad, tenemos siempre dos posibilidades. En su defecto, que no exista esa variable o ese campo concreto, lo eliminará de la visión la capa que tenga ese nombre de variable. En este caso en concreto, las dos posibilidades, como podemos saber, es visible, es verdadero o falso para activar la visibilidad. Por supuesto, en inglés. Aquí tenemos esa posibilidad y que es verdadero y esta que me daría falso. A partir de aquí yo voy a copiar directamente, como podéis observar, una sí, una no. Y de ese modo iremos viendo, esta última la puedo eliminar, iremos viendo que en este caso en concreto las impares se va a ver el color y las pares se va a eliminar el color. Voy a volver a exportar esta hoja. Venimos a descargar, le decimos aquí que la exporte, vamos a volver al escritorio, aquí tenemos ese dato variable, dejarme que abra aquí el bloque 1, que es donde tenía archivada esa hoja, voy a guardarlo, en este caso sí que reemplace una por la otra, ya que voy a eliminar los datos que tenía antes y vengo. Y otra vez voy a entrar dentro del conjunto variable, vamos a importar, recordar que siempre tenemos que actualizar ese documento de texto del cual partimos para generar, como podéis observar, las diferentes composiciones. Y aquí tenemos, en este caso, una impar con el fondo rojo. Si yo continúo, aquí teníamos el parámetro de falso. Como estáis viendo, ha ocultado de la visibilidad de esa capa, con lo cual es par, el fondo sería blanco. Y así sucesivamente. Como podéis observar, hay otra posibilidad a la hora de manejar variables. ¿Qué vamos a poder hacer también? Vamos a poder hacer que una misma variable tenga que una misma capa tenga dos variables diferentes. Una, lo que sería el propio contenido, y la otra, lo que sería la visibilidad. Voy a cancelar, bueno, no cancelo, simplemente me voy a entrar aquí dentro de definir, y aquí en sustitución de píxel, recordar que tengo la capa de relleno de color. Es una capa que tenemos aquí, relleno de color. Voy a decirle de entrada que sustituya. Voy a denominar a esta variable píxeles. Aquí tengo, ya se denomina píxel. De momento esto lo voy a dejar como encajar. No me interesa otra cosa, vamos a confirmar, vamos a decirle que ok. Y ahora lo que voy a hacer va a ser generar diferentes fondos de color. Antes de continuar voy a generar un documento nuevo, vamos a hacerlo muy pequeño, vamos a hacerlo por ejemplo de 300 por 300 píxeles. Vamos a seleccionar en este caso un color, por ejemplo azul. Vamos a rellenar ese fondo y vamos a guardarlo. Vamos a decirle guardar como, y aquí el formato, daros cuenta que sí que lo estoy guardando dentro de lo que sería la carpeta inicial donde voy a guardar el texto del que voy a partir, y de ese modo no tengo que poner la jerarquía de carpetas hasta llegar a este documento. Y como digo, vamos a llamarlo, por ejemplo, azul, y vamos a poder guardarlo en PSD, en JPG, en TIFF, etcétera. En este caso voy a dejar PSD, simplemente azul PSD, y voy a decirle guardar. Y ahora lo que voy a hacer va a ser irme otra vez a mi base de datos, dejarme que oculte aquí, voy a irme, como digo, a esta hoja de Excel, esta variable la hemos denominado píxel y hemos hecho un documento que era azul. Fijaros que voy a rellenar para que solo de cada 5 en 5 tengan el azul.psd. Voy a copiar estas casillas, con lo cual 5, 10 y 15 van a tener la posibilidad de cambiar el mapa de bits, como podéis observar, de el que tenía normal al azul. Voy a volver a exportar. Vengo aquí, descargamos, ya hemos descargado y volvemos
primero al Finder para copiar esta hoja dentro de la carpeta, la reemplazamos, volvemos a Photoshop y dentro de imagen, conjunto de datos, volvemos a importar este nuevo archivo. Vamos a decirle que queremos actualizarlo. Y ahora, fijaros lo que ocurre. Estoy en el conjunto de datos 1. Tenemos 15 conjuntos de datos diferentes. Cada uno de ellos es una de las líneas que había en la hoja de Google que yo he exportado. Voy a continuar y fijaros, los pares en blanco, los impares con rojo, excepto cuando llego al 5, que mirar lo que ha ocurrido. Se ha colocado ese cuadrado que yo tenía directamente al tamaño completo, o al tamaño completo no, en el modo o en el tamaño que yo había especificado inicialmente. Recordar que he hecho un documento de 300 por 300 y esta hoja que tenemos es mucho más grande. Si yo voy a ver cómo se comporta esta variable, fijaros que dentro del comportamiento de la sustitución de píxel le he dicho encajar. Si observáis, cuando yo activo o cuando yo me coloco encima, aquí en la parte de descripción está indicando lo que va a hacer. Va a encajar la imagen a partir del centro y bien al ancho o al alto que se visualice el máximo posible. Sin embargo, si yo cambio a rellenar, como podéis observar, lo que va a hacer va a ser rellenar toda la información, perdón, todo el campo en sí. Vamos a confirmar que lo dejo en rellenar, vamos a irnos aquí al conjunto de datos y podéis observar que la 5, que era el conjunto en el que estábamos, ya tiene todo el fondo azul. De igual forma, si yo en lugar de definir, rellenar, dijera tal cual, este sería el tamaño original que tuviera mi imagen. Fijaros que si entro en el conjunto de datos, ese azul estaría aquí en el centro. Por otro lado, dentro de la definición de posición, también tenemos la posibilidad de conformar. Esto lo que va a hacer es escalar nuestra imagen, sea la que sea, hasta llevarla al tamaño máximo que tengamos dentro de la visualización o dentro del contenido que tenga nuestra capa. En este caso en concreto, nuestra capa, como podéis observar, es una capa completa en la que estamos trabajando todo el contenido. Pero veamos qué ocurre si yo cambio esa forma de trabajo. Dejarme que vuelva a poner aquí encajar, voy a confirmar, voy a decirle aquí que de momento eso es lo que quiero y voy a eliminar la capa. Tener en cuenta que al eliminar la capa, las variables que estoy introduciendo dentro de ellas ya no estarían. Voy a coger esta herramienta de rectángulo y con la herramienta de rectángulo voy a hacer un rectángulo aquí. En este caso, en lugar de color azul, voy a seleccionar un color más rojo, cierro y aquí, en concreto, voy a definir las nuevas variables. Entro dentro de imagen, variable, definir y voy a decir que la primera variable se va a denominar color. De ese modo tengo los mismos parámetros que tenía antes. Y la siguiente va a denominarse píxel. Voy a decirle encajar. Vamos a ir al conjunto de datos. Aquí tenemos el conjunto de datos. Fijaros, este es el primer dato. Si me voy al quinto, dejarme que algo he hecho erróneo, definir visibilidad, color y píxel. Voy a conjunto de datos, importar, voy a actualizar el conjunto de datos. Ahora, está refrescando, fijaros cómo el quinto me aparece otra vez en ese lugar exacto, ya que solo va a trabajar con lo que en la zona en concreto había de píxel, recordar que es esta línea, me va a permitir, como podéis observar, cambiar única y exclusivamente aquí dentro. Por otro lado, otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que yo puedo definir, aparte del modo de encaje, la alineación. En este caso en concreto vamos a seleccionar
desde qué punto queremos encajar. Si yo quiero encajar desde este punto en concreto, simplemente lo activaría, vamos a confirmar, voy a volver a entrar dentro de variables en conjunto de datos, voy a irme hasta el quinto y como podéis observar ya se ha colocado en la parte superior izquierda, que es la zona donde yo le había dicho que enlazara. De esta manera vamos a poder trabajar, como estáis observando, tanto la posibilidad, por un lado, de la visibilidad con una variable en cada una de esas capas, así como la posibilidad del cambio de los píxeles, tanto si es color como si es imagen. Recordar que esto, la semana pasada, en Ruegos y Preguntas, estuvimos hablando de que podía servir para hacer credenciales de tarjeta, pero credenciales y tarjetas, perdón, pero imaginar también que en un momento dado vienen y os dicen, vamos a diseñar una colección de libros que son 100 libros diferentes, que tienen 100 portadas, que prácticamente la maquetación o las estructuras maestras son las mismas, va a cambiar el autor, va a cambiar el título y va a cambiar la imagen o la fotografía que haya de fondo en una zona de esa portada. E incluso algunos libros los va a hacer una editorial sola y otros libros los va a hacer esa editorial con colaboración de otra externa. Con lo cual, si analizamos esa situación, sería como la de un carnet. Por un lado, estamos obteniendo, estamos valorando la posibilidad de cambiar textos y cambiar imágenes. Pero en cuanto a los logotipos, también vamos a poder hacer que un logotipo que tengamos colocado en la página o en la imagen inicial se visualice o no se visualice dependiendo, recordar siempre, de los valores verdadero o falso que yo ponga dentro de las variables. El verdadero, true, sería que se fuera visible y el falso sería que yo no visualizara el contenido de esa capa. Todo esto independientemente de que yo tuviera una variable de píxel en esa capa. Fijaros, aquí la 14 la tenemos falsa, es decir, no queremos que se muestre, pero yo voy a decir que quiero que en la variable píxeles lo cambie por azul. Siempre va a ser primero la falsa y de este modo no se va a ver el contenido azul dentro de lo que sería la 14. Vamos a entrar aquí, vamos a volver, recordar al escritorio, voy a cambiar la base de datos. Esto, aunque ahora parezca un poco pesado, tener en cuenta que os estoy enseñando todas las posibilidades. Cuando estamos trabajando realmente generamos un conjunto de datos, si hay alguna variación o alguna modificación, la retocamos y lo volvemos a colocar, no vamos yendo y viniendo constantemente. Al principio sí que para hacer pruebas sí que se puede hacer este tipo de operaciones. Vamos, como os digo, al conjunto 14 y como aquí, aunque yo tuviera, como podéis ver, que coloque en el valor la imagen azul PSD, como en la visibilidad lo tengo como valor invisible, es decir, dentro de esa capa es invisible, aunque estaría mostrando este objeto, la visualización es invisible, no la estamos viendo. Recordar que voy a analizar un poco lo que sería el documento de texto que acabamos de generar, que sería este documento de aquí, vamos a decirle abrir, y lo que yo tengo aquí son primer campo, una coma, primera variable, una coma, segunda variable, coma y tercera variable. Todas estas variables me van a dar la composición final. En algunas hay una simple línea, con lo cual no activa ni realiza ninguna operación. Si yo no la tuviera, sí que Photoshop no entendería
¿Qué tiene que hacer con esta parte, podríamos decir? Tiene que haber un carácter que me permita saber que el campo no se nos ha olvidado, está ahí, pero no le hemos dado efecto ninguno. Por otro lado, también voy a poder hacer otras posibilidades. Voy a guardar, en este caso, este archivo para que lo comparemos con otro que vamos a ver después. Voy a decirle que guarde una versión, dejarme que duplique aquí, vamos a duplicar el archivo, ya tenemos el archivo copia, voy a cerrar y fijaros, voy a entrar ahora dentro de lo que sería el documento de Excel, en este caso de Google, y voy a aplicar aquí un retorno de carro. Un segundo, que no había hecho la combinación de tecla correcta. Por ejemplo, voy a hacerlo en el 4 y en el 5. Voy a dejarlo así. Ya tenemos aquí estos con un retorno de carro dentro del propio campo. Voy a entrar otra vez, perdón, aquí a exportar, vamos a decirle descargar, otra vez el mismo formato. Vamos a ir al Finder, vamos a copiar el que hemos descargado y tenemos en la carpeta de descargas por el que tenemos aquí, ¿vale? Este es el nuevo que acabo de bajar y este es el antiguo que tenía de antes. Daros cuenta por la hora cómo es uno y el otro. Voy a entrar dentro de Photoshop y voy a decirle que me importe este nuevo documento que acabo de guardar, es decir, actualizado. Y fijaros cuando yo me mueva por las diferentes variables, como cuando vaya a la 2, tengo ese retorno de carro. Recordar que cuando yo había venido a activar, vamos a decirle abrir y vamos a decirle aquí abrir. Este sería el inicial. El retorno de carro, como podéis observar aquí, lo que estaba haciendo es darme otro conjunto completo de datos. Este conjunto completo de datos se acabaría en este punto y aparte y volvería aquí abajo. Ahora, en este campo en concreto, yo he puesto un salto de línea o un salto de párrafo. Como tal, fijaros lo que ha ocurrido. A aquellos que tienen salto de párrafos, ha incluido unas comillas para recoger el contenido. Al estar entre comillas, entiende que todo eso es un campo hasta que acaben las comillas. Por eso este retorno de carro no lo entiende como que aquí empieza otro campo diferente, sino que lo entiende como que todo esto forma parte del primer o del conjunto, en este caso el conjunto de datos de la línea número 4. En este caso sería de la línea número 5 y en este caso de la línea número 2. Recordar también, imaginar por un momento dado que nosotros queremos que también tenga comillas. Este texto como tal, pues bueno, generaríamos las primeras comillas que lo que harían sería marcar que esto forma todo parte de un único campo y las siguientes comillas ya las interpretaría como comillas tipográficas. Voy a guardar esto. Perdón, dejarme que... Ya está guardado, correcto. Voy a venir dentro de Photoshop, vamos a volver a importar, vamos a decirle que queremos esa selección automática y vamos a confirmar. Acaba de interpretar de forma errónea lo que yo acabo de hacer. Sí que es cierto, me he equivocado. Dejarme que vuelva aquí y fijaros, me he equivocado porque le he colocado las mismas comillas, con lo cual él interpreta que esta parte de aquí corresponde al primer conjunto de datos y esta parte de aquí corresponde al otro conjunto de datos que no tiene nada entre medias y como aquí, en el medio, perdón, y como aquí no tiene la coma, no lo sabe interpretar. Tendríamos que buscar el código hexadecimal que pusiera esas comillas para poder trabajar y realizar el objeto o las comillas concretas.
Vamos ahora a cerrar y si yo actualizo ya veréis cómo al volver a dejarlo en el original no me da ningún problema, me permite cargarlo y estábamos observando lo mismo que estábamos observando antes. Bueno, el próximo día vamos a continuar también viendo un poco más, es decir, generando o entrando algún paso más hacia adentro dentro de esta forma de trabajo con el conjunto variable y recordar que las aplicaciones son muchas y son muy valiosas, ya que en determinados trabajos que no nos damos cuenta muchas veces, lo único que hacemos es repetir muchas cosas. Si configuramos bien esa hoja de Excel o verdaderamente escribimos el texto directamente, porque eso también lo podemos hacer, podemos escribirlo sin más, vamos a poder automatizar este tipo de tareas. Voy ahora ya a dejar de compartir mi pantalla para entrar dentro de la fase de ruegos y preguntas y vamos a empezar a responder a todas aquellas cuestiones que vosotros planteéis. Aquí John Christian me pregunta que para qué sirven las variables, solo para ocultar. Bueno, y por otro lado,